Bueno, pues ya estamos una semana más en el Bigote Abadía y hoy, como siempre, con un programa muy especial. Hoy vamos a recordar a uno de aquellos mediocentros típicos de principio de milenio. Vamos a visitar esa cantera del Atlético de Madrid. Vamos a ir al Coliseo Alfonso Pérez a revivir esos años gloriosos del Getafe. Vamos a ver a una Real en segunda división que consiguió un ascenso muy importante y sobre todo vamos a hablar de fútbol, de nostalgia y de todo lo que le rodea, que es lo que nos gusta en este programa. Así que nada, lo que os decimos siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos, porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como ruge la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Diego Rivas, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Encantado. Nada, nosotros estamos bien, disfrutando del solecito, que creo que a ti no te ha tocado esta vez, ¿no? No, aquí está cayendo una, la verdad que bastante grande. Aquí en Ciudad Real está lloviendo, estamos teniendo una tormenta buena. Nada, bueno, nos tocará a nosotros dentro de poquito y estamos a 16 de junio, son las 10:30, por un poco que se sitúe la gente, que esto subirá más tarde, así que y quizá algunos ya lo hayan vivido cuando estén escuchando este programa. Diego le está tocando ahora mismo vivirlo en Ciudad Real, este granizo, esta tormenta que está cayendo. Pero bueno, como suelen decir, al mal tiempo buena cara y suerte que tenemos aquí, que podemos hablar de ese fútbol que no parece que no queda tan lejos, pero bueno, han pasado ya 25 años desde aquellos años en primera, Diego. Más o menos. Sí, la verdad que empiezas a echar la mirada atrás y sí, 25 años. Hoy es el dicho de que ha llovido desde aquel día y hoy mejor que Justo. nunca lo podemos corroborar. Así que bueno, pero bueno, es un placer vivir lo que he vivido y bueno, y poder disfrutar de un deporte que bueno, que para mí es maravilloso. Eso es. Y nada, ahí, por suerte que tenemos nosotros de poder recordarlo contigo, que es lo que nos gusta, conocer el fútbol desde dentro a través de sus protagonistas. Y nada, con ganas y a por ello, aunque bueno, vemos por ahí David que está un poco infiltrado con camiseta del Racing, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, aquí seguimos con los colores del Racing, aunque nos hemos llevado un pequeño disgusto este pasado fin de semana, pero bueno, siempre verde y blancos. Bueno, pues siempre hay que seguir, que todo llega y de eso sabe bastante Diego Rivas. Y Ángel, seguidores nos han dejado cosillas bastante interesantes por lo que he podido ver, ¿no? Eso es. Además, le quiero mucho a todos los equipos que ha estado: Atlético, Real, Getafe. Muchas preguntas, sí, señor. Eso es. Pues nada, pues vamos al lío, Diego, y a mí me gustaría empezar un poco por tus inicios, ¿vale? Hemos estado mirando un poco, bueno, pues ahí por internet y mirando en diferentes sitios, y tú empezaste más o menos tu etapa de profesional en el Amorós, que entiendo que sería como una especie de filial del Atlético de Madrid o un Madrid C o Atlético de Eso Madrid C más o menos. es el Atlético de Madrid C, que bueno, estábamos conveniados con un colegio, que era el Colegio Público Amorós, donde entrenábamos, y el Atlético de Madrid C en esa época se llamaba Colegio Público Amorós. Entonces, bueno, pero es el Atlético de Madrid C. Cuando Ah, salíamos vale, de es Atlético. juveniles íbamos allí. Eso es. Y entiendo, bueno, tú toda la vida has sido mediocentro, en esa etapa también eras mediocentro, y entiendo que ahí es como ya te formaste del todo como mediocentro para luego todo lo que vino después, o quizá fuiste un poco adaptando en esos primeros años la posición, te fueron obligando, Sí, por decirlo así, a fui, jugar ahí. fui adaptándome un poco. Yo firma como media punta, como el típico 10 que apenas defendía, que veía la raya de medio campo y se quedaba parado, no defendía absolutamente para nada. Y bueno, y llegué al Atlético de Madrid y bueno, y había jugadores de muchísima calidad y bueno, y tuve que adaptarme y tuve que trabajar otras cualidades que antes o no las tenía o no las consideraba importantes. Y bueno, y al final, bueno, pues fui retrasando un poco la posición hasta poder jugar de pivote defensivo, ¿no? O sea, no pasaba la línea de medio campo para defender y luego en mi etapa profesional lo que no hacía era pasar la línea de medio campo para atacar. O sea, fue todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, Sí, me supe adaptar a las demandas que había y bueno, y vi una oportunidad y fui de cabeza por ella. eso es, y además con lo importante que es
lo que es tener un buen mediocentro o el equilibrio que tiene que dar un buen mediocentro, que no solo defender, sino también buscar salida, buscar primer pase. Y entiendo ya ahí que te tocó adaptarte bastante. Sí, la culpa de eso la tiene Antonio Iriondo, que era el entrenador del Amorós, del Atlético de Madrid C, que me subió del Sí, juvenil al Amorós y fue el primero que me puso en esa posición, pues de pivote por delante de la defensa, ¿no? Y bueno, pues gracias a él yo creo que tengo que dar las gracias de poder haber tenido la carrera que he tenido, ¿no? sí. Y él además un clásico de los campos de segunda B o tercero, ¿no? Bueno, ruso, nacido en Rusia, pero bueno, Sí. al final de padres de españoles. Yo creo que era nacido en la URSS, fíjate, todavía no estaba ni constituida Rusia como tal. Pero vamos, sí, un Pues clásico de sí, los sí. campos de, Sí, de luego tercera. tuvimos la suerte de tenerlo aquí en Ciudad Real, en el Club Deportivo Manchego, en Segunda B, que hizo, bueno, en su época fue el último club español profesional en ser imbatido. O sea, que estuvo ahí Ujú, durante mucho tiempo con ese título, con esa vitola, ¿no? De ser el único club deportivo español invicto. ujú. Eso, sí, tal cual. Y de ahí de ese amoroso, ese Atlético de Madrid C, ya te llegará, bueno, pues el siguiente paso, que es subir al B, y ahí David quiere traerte algún recuerdo importante. Sí, Bueno, efectivamente, pues Diego, subes al di, Atlético di. Madrid B, sí, llegáis al Atlético Madrid B, hacéis unas muy buenas temporadas, de hecho creo que lleguéis a ganar la Liga 2000-2001 y os Correcto. quedáis muy cerquita del ascenso. Yo no sé si el hecho de que el Atlético Madrid, el primer equipo, estuviese en segunda división, os perjudicó de aquella para no subir a segunda división. Sí, de hecho, creo recordar que fue ese año cuando los dos primeros partidos de la liguilla de ascenso, que antes se jugaba en grupos de 4, los dos primeros, el primero fue contra el Ejido, ya no lo recuerdo bien, lo ganamos, ¿vale? Pero al no subir el primer equipo, bueno, pues nosotros ya no teníamos opciones de ningún tipo de subir y creo que ese año fue el que subió el Ejido. Justo. Y bueno, en esta etapa del Atlético de Madrid, bueno, pues pasas al Getafe. Y aquí, por entrar un poco ya en materia, Diego, me gustaría hacerte una pregunta, y es si se podría decir que tú en Getafe es donde realmente te haces futbolista o no. ¿Tú Sí, cómo lo ves ya sí, mirando hacia atrás? sí, no, yo considero que el Atlético de Madrid es el que me da la oportunidad de poder vivir del mundo profesional del fútbol, pero donde yo realmente me asiento y donde realmente, bueno, tengo la confianza suficiente para, bueno, pues para demostrar mis características y mis cualidades es en el Getafe, ¿no? Los dos años y medio que hago en Getafe con el ascenso, más los dos siguientes de permanecer en primera, pues es el que me da esa, por decirlo, bueno, asentarme en esa categoría, ¿no? Y poder disfrutar de la primera división. El Getafe, la verdad que siempre se lo tengo que agradecer, y al igual que al Atlético de Madrid, ¿no? El Atlético de Madrid por sacarme de Ciudad Real y al Getafe por hacerme y darme la oportunidad de poder consolidarme en el fútbol profesional. Eso es, ahí estuviste dos etapas, 2002-2003, de la mano de Felines y Pepe Mel, si no me equivoco, que estaban en el banquillo, ya con hombres como Vivar Dorado, como Crayoveanu arriba y demás. Tienes una vuelta al Atlético de Madrid, que es verdad que al final entras muy poquito en el 11, en Primera División, la 2003-2004, y me gustaría pararme un poquito más en aquel ascenso de la 2003-2004. Si no nos falla la memoria, que puede ser el primer ascenso, la primera vez que el Getafe iba a jugar en Primera División, que nos lo estuvo cantando por aquel momento Jica Crayoveanu, que además fue, pues creo que fue el primero en primera división que metió los 5 primeros goles del Getafe seguidos y demás. Y bueno, ¿cómo recuerdas tú aquel, porque claro, ahora es normal ver al Getafe en primera, pero en aquella época, pues claro, una ciudad chiquitita como Getafe, de repente plantarse en primera división, entiendo que la fiesta tuvo que ser enorme. Sí, bueno, yo me acuerdo que estuvimos cerca de una semana celebrándolo. Nos decían que éramos unos pesados, íbamos con el autobús a todos lados. Si un día al ayuntamiento, o sea, al día siguiente a la diputación, que si lo íbamos a la comunidad, ya nos tenían como pesados, nos tildaban como pesados. Íbamos con el autobús descapotable durante una semana a todos lados. Entonces, bueno, la verdad que lo vivimos, pues bueno, pues yo creo que quitando a Vivar Dorado, Mitchell, a lo mejor, y Jica, yo creo que no habíamos tocado primera división de manera continua ningún jugador, ¿no? Porque yo, aunque ya había debutado con el Atlético de Madrid, pero apenas llevaba 3 partidos en primera
y tener una plantilla joven donde, con Belén, que se me olvidaba, ¿no? Pues acompañado de varios compañeros veteranos que aportaban esa veteranía, esa tranquilidad, pero también a la vez esa ilusión y esas ganas. Bueno, pues para nosotros fue una sorpresa, pero bueno, pues demostramos que con el Getafe se podía contar y bueno, de ahí, bueno, pues el Getafe a partir de ese momento pues se mete en la historia de la Liga de Fútbol Profesional y ha sido muy difícil sacarlo de ahí. Sí, sí, vamos, prácticamente imposible. Hasta hace poco se decía, ¿no?, que había 4 equipos que nunca habían bajado a segunda, que eran el Madrid, el Barcelona, el Athletic Bilbao y el Getafe. Porque el Getafe, la verdad, que Correcto, desde que subió no había bajado. Ya, bueno, pues sí, correcto. bajó, pero consiguió volver a subir. Y bueno, ahí estuviste 2 temporadas que la verdad que lo juegas pues prácticamente todo, y además en 2 buenísimos años del Getafe. Y aquí me gustaría pararme un poco en la 2005-2006 y preguntarte sobre todo por 2 nombres propios. Uno está en el banquillo, en el alemán Schuster, cómo era un poco en las distancias cortas el alemán, porque bueno, tenía un carácter un poco así especial, y entiendo que de cara al vestuario pues también ayudaría a veces y perjudicaría a otras, y luego también en Dani Huiza, pero empezamos por el alemán. Bueno, pues Schuster, la verdad que, bueno, pues yo creo que se aprovechó un poco del trabajo táctico de Quique Sánchez Flores y él nos dio pues esa alegría ofensiva y la verdad que él siempre a la gente joven de abajo, pues nos daba muchos consejos. Para nosotros, bueno, pues era un ídolo. Se metía con nosotros en los rondos y no perdía nunca la pelota, o se ponía a jugar partidos cortos y era el jugador a marcar para por si quería ganar. Y luego, bueno, pues en lo que es en el entrenamiento, la verdad que tenía las cosas muy claras y solamente hablaba de nosotros, de nuestras características, de nuestras cualidades y en todo momento quería sacar lo mejor de nosotros. Y la verdad que, bueno, pues tuve muy buena sintonía con Bernardo y la verdad que bueno, que ese plus que pudimos dar todos ese año viene un poco por eso, ¿no? Por la alegría y por el desparpajo ofensivo que nos intentó inculcar desde el primer momento. Uh-huh. Y en esa 2005-2006, arriba, estaba, bueno, un jovencito, bueno, tenía 25 años, pero para aquel entonces, pues bueno, Dani Huiza, que todavía no había pegado la explosión gorda que pegó 2 años después o 3 años después en el Mallorca, que le llevó al Euro del 2008, que fue quizás su primera gran temporada en primera, porque es verdad que no tuvo grandísimas cifras, pero bueno, desde el vestuario veis ya que podía ser Huiza uno de los delanteros referentes del fútbol español en unos años, o bueno, o Sí, costaba un sí. poco por su forma de ser. No, la verdad que, bueno, todos conocemos la manera de ser que tiene Dani, es un jugador muy extrovertido, es un jugador del terreno de juego, pues siempre está con bromas y o se tenía que ponerle el traje de faena, era el primero en currar y siempre lo decíamos yo y lo hablábamos entre los compañeros, siempre tiene una habilidad especial y era jugar al límite del fuera de juego, ¿no? Era un jugador que a pesar de tener un buen arranque, una buena punta de velocidad, una buena aceleración, siempre jugaba al límite, pero a pesar de jugar en el límite siempre manejaba muy bien los tiempos y apenas caían fuera de juego. Y luego tenía otra virtud especial que era la de definir y no ponerse nervioso de cara a portería cuando le llegaba la oportunidad. Y bueno, pues gracias a Dani, a los goles que hizo Dani esas temporadas en el Getafe, pues nos ayudó a luchar ese año casi hasta por posiciones de Europa. Y luego, mira, luego no vamos a descubrir lo que era Dani, ¿no? Llegó a ser Uh-huh. Pichichi español de la Liga y bueno, tiene una Eurocopa en su casa, que no es fácil. Eso es, que no es fácil, ¿no? No, muy poquitos la tienen, por suerte. Y bueno, y esas 2 grandes temporadas decías tú un poco que, joder, que, o sea, decían que erais muy pesados con la celebración del Getafe, del autobús y tal, pero creo que alguien desde San Sebastián se puso muy pesado para llevarte allí a la Real Sociedad, y Ángel te quiere preguntar sobre ello. Sí, no, efectivamente. Tu buen hacer en el Getafe pues hizo que José Mari Vaquero se interesara especialmente por tu fichaje, ¿no? Además estuvo todo el verano detrás tuyo para hacerte sentir importante en su proyecto, ¿no? Te quería como fuera, pero dio con el hueso duro que era y sigue siendo Ángel Torres, el presidente del Getafe. Cuéntanos cómo viviste este verano. Bueno, pues la verdad que lo viví con cierto nerviosismo, ¿no? Porque, bueno, pues sí es cierto que con José Mari Vaquero, bueno, pues nos reunimos varias veces y comimos varias veces.
Incluso hablamos con Ángel de la posibilidad de poder negociar para poder marchar. Y Ángel siempre se remitía a la cláusula de rescisión y bueno, y además la Real en esa época, en verano, pues tenía una ampliación de capital y hasta que no se efectuara, bueno, pues no podían depositar la cantidad necesaria para poder yo liberarme de mi contrato en el Getafe y poder firmar en la Real. Entonces, bueno, fue un verano un poco convulso con noticias de todo tipo, pero bueno, en todo momento José Mari me llamaba para que estuviera tranquilo y bueno, que al final el fichaje tarde o temprano se llevaría a cabo y que sí iba a ser, bueno, pues pieza fundamental en el futuro proyecto de la Real Sociedad. Y al final así se hizo. Satisfacieron las demandas de Ángel Torres y 3 millones de pesetas, uno de los fichajes más caros, ¿no? O el más caro de la Real. De euros. No era tan mayor, euros, no era sí, tan sí. mayor, eran de euros. Perdón, sí. Sí, no saldrías barato, final, sí. Al final, bueno, pues al final se depositó en la liga los 3 millones de euros y bueno, y al día siguiente pude pasar reconocimiento con la Real Sociedad y firmar mi contrato. Vale, David. David. Sí, bueno, esta es esta primera temporada de la Real Sociedad. La temporada quizás no sale como esperas, porque además el equipo acaba descendiendo a segunda. Te marchas cedido a Cádiz, regresas a la Real y esta vez sí te consolidas el primer equipo, aunque al principio creo que en pretemporada fue un poco complicado o no contaba mucho contigo, pero acabas convenciendo a Lillo y te haces imprescindible en el equipo. ¿Cómo fue esa primera temporada que no salió mucho como esperabas y ese regreso que sí que ya te consolidaste como el gran jugador que se te esperaba y así demostraste ser, vamos? Sí, bueno, pues la primera temporada fue una temporada, bueno, pues un poco, bueno, con el cambio, a lo mejor la presión del fichaje me pudo afectar a nivel individual en mi rendimiento. Es cierto que las cosas en lo colectivo no salían y cuando no salen en lo colectivo es muy difícil que salga en lo individual, ¿no? Entonces, bueno, pues al final las cosas no salen como uno pensaba, acabamos descendiendo. Y la temporada siguiente, bueno, pues viendo el entrenador que llega, no quiere contar conmigo y marcho a Cádiz. Es cierto que a la temporada siguiente, después de mi año de cesión en Cádiz, vuelvo a la Real y en pretemporada, bueno, pues tengo alguna conversación con Juan Malillo. Y de hecho, la primera conversación que tengo con Juanma es decirle, bueno, Juanma, voy a entrenar y bueno, y espero buscar acomodo pronto y espero, bueno, molestarte lo menos posible. Entonces Juanma me mete en dinámica del equipo, empiezo a entrenar, las semanas de pretemporada o los días de pretemporada van pasando y hasta que un día, bueno, pues allí antes de entrar a Zubieta, poniéndome las botas, me dice Juan Malillo, dice, bueno, ¿cuándo piensas venir a mi despacho a hablar conmigo? Digo, ¿para qué, mister? Dice, para decirme que te quieres quedar. Digo, bueno, pues mister, pues después del entreno me paso por tu vestuario y te lo digo. Termina el entreno, voy a su vestuario, le pico la puerta, me dice, ¿quién eres? Dice, ¿quién eres? Digo, soy yo, Diego. Dice, vale, ya te puedes marchar. O sea, así fue la manera que tuvo Juanma bueno, pues para decir al club que yo había pedido quedarme, que él que no contaba conmigo y así fue, ¿no? Y entonces un plan de actuación donde en un principio iba a jugar solamente los partidos de fuera y en casa me iba a ir metiendo pues poco a poco para intentar dar la vuelta a una situación que tenía con la afición que no era nada favorable ni para mí ni para el equipo. Y bueno, y poco a poco, pues a fuerza de entrenar, intentar dar buen rendimiento, buenas actuaciones, bueno, pues le fuimos dando la vuelta a esa situación individual que tenía yo para fortalecer y favorecer al equipo. Y al final esa temporada fui siendo el votado mejor jugador por la afición, ¿no? Y es uno de los trofeos que con más cariño guardo y lo tengo en mi casa, que es una de
de las farolas que está en el puente de San Sebastián y las tengo en casa. O sea, que es uno de los trofeos. No soy mucho de recibir trofeos individuales, ¿vale? No tengo una vitrina entera, pero bueno, pero ese sí lo guardo con mucho cariño. Ujú. Es un claro ejemplo de que las cosas no son siempre como empiezan, sino como acaban, y que además en este caso, además de dar todo pues, en todo tu esfuerzo y poner a disposición del club tu calidad, también creo que hiciste un esfuerzo económico porque renunciaste a parte del sueldo que tenías porque querías triunfar en la Real. Sí, yo la verdad que cuando me lo propusieron me bajé el sueldo porque yo lo que quería era demostrar a la afición de que las personas como Juan José Mari Vaquero o Fuentes o actual no se equivocaron a la hora de elegirme a mí para ser un jugador de la Real, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era uno de los retos individuales que me marqué, que era darle la vuelta a una situación para demostrar que las personas que me habían traído pues no estaban equivocadas y que era buen jugador y que podía valer para llevar los colores de la Real Sociedad, ¿no? Y bueno, creo que me costó demostrarlo, pero al final bueno, pues como es casi todo en la vida, ¿no? No es las situaciones que se te dan en el fútbol, es como se te dan en la vida, no es como tú decías, ¿no? No es como uno quiere que se den, sino cómo se dan y al final el que la persigue la consigue, ¿no? Y bueno, soy aparte de tener buenas dimensiones de cabeza, soy bastante testarudo, cabezón y cuando me propongo una cosa voy a por ella a muerte. Ujú. Ujú. Y al final ponéis el broche de oro con ese ansiado ascenso a Primera División. Me gustaría recordar contigo cómo fue ese ascenso, cómo fue la celebración y además creo que tienes una anécdota muy buena de ese día, que te ausentaste un rato de la concentración. No sé si nos la puedes contar, porque la verdad que Sí. vamos, esa celebración creo que tuvo que ser ese ascenso muy, muy especial. Sí, ese ascenso fue muy especial porque era una liberación, ¿no? Volver a devolver la Real a Primera División en la primera y segunda temporada, ¿no? Entonces ya con Juanma se le da la vuelta a la situación y en esa cuarta temporada con la Sartre conseguimos el ascenso. Y la verdad que, bueno, no fue tan larga en el tiempo como la del Getafe, que estuvimos con el autobús 4 o 5 días. Aquí estuvimos un par de días nada más, al día siguiente y otro más y poco más, pero sí fue una celebración bastante importante porque la Real, ahí me di cuenta de las dimensiones de la Real, de lo que significa ser realista, de lo que significa ser de la Real Sociedad, ¿no? Ver no solo la ciudad, ver toda la provincia, ver gente de fuera, ver San Sebastián, todo el mundo con sus camisetas, desde que salimos al hotel hasta que fuimos al campo, todos con sus camisetas, la verdad que fue espectacular y sobre todo el ambiente que se vivió previo al partido, ¿no? Con Anoeta a rebosar, los aledaños de Anoeta atestados de gente, la verdad que fue muy bonito. Y a la anécdota a la que te refieres, yo vivía cerca bueno, de una ermita que le llaman la Lourdes Chiqui allí, al lado de Igueldo, y siempre antes de los partidos, antes de las concentraciones, pues yo iba a Lourdes, bueno, pues rezaba un Padre Nuestro, que nos saliera todo bien y me iba al autobús o al hotel de concentración. Y ese día, pues la Sarte un poco la rutina y nos concentró un día antes. Entonces yo, tío, a ver cómo lo digo. A ver cómo lo digo que me tengo que ir, que no puedo perder las costumbres. Entonces le dije a la Sarte, mister, me tengo que ir un momento a mi casa que se me ha olvidado una cosa para el partido. Entonces, bueno, cogí el coche y fui a Lourdes antes de comer, recé y me volví para el hotel y no se enteró nadie nada más que el míster. Pues salí por el garaje con el coche que los teníamos ahí y tiré para allá, así que perfecto, nadie se enteró, conseguimos el ascenso y la verdad que la verdad que fue bonito, fue emotivo el ascenso. Qué bueno, qué bueno. Subís a primera, juegas en primera con la Real Sociedad. Y me gustaría recordar contigo cómo fue el último día tuyo en Zubieta, porque creo que la gente sintió mucho tu marcha. ¿Cómo fue ese último día en la Real Sociedad? Bueno, pues el último día, bueno, pues era, bueno, cuando sabes que te tienes que ir y dentro de ti se empieza a romper algo, pero tú no quieres dar esa sensación
porque todavía tienes una remota esperanza de recibir una llamada y de decir, oye, Diego, que queremos que continúes. La verdad que el último entrenamiento ya sabía más o menos lo que podía pasar, y material deportivo, por lo que te decía, ¿no? Por tener alguna pista, y bueno, y me fui con la ilusión de poder continuar un año más. Cuando nos vamos camino del hotel, que jugábamos, además recuerdo que jugábamos contra el Getafe, que íbamos perdiendo 1-0, 0-1 en Anoeta, y necesitábamos mínimo el empate para poder certificar la salvación en ese último partido. Entonces, bueno, recuerdo que fue un gol de Paquito Sutil, y en ese momento, cuando Paco marca el 1-1, bueno, pues me vengo abajo, empiezo a llorar, y hay algún compañero del Getafe que pensaba que me había lesionado. Digo, no me he lesionado, es que termina aquí mi época de la Real, y me da mucha pena, porque era de los sitios donde yo fui muy feliz, a pesar de la experiencia inicial vivida. Fui muy feliz tanto en lo profesional como en lo personal, y no quería que ese cuento se acabara. Entonces, bueno, pues cuando termina el partido me desmorono, lloro, y bueno, y es cierto que recibo el cariño no solo de mis compañeros, no solo del cuerpo técnico, no solo de Michel o Lutillero y de toda la gente que compone el primer equipo, sino también de la afición, ¿no? Y eso, bueno, pues eso al final te lo llevas tú, te lo guardas tú, te lo quedas para ti. Yo creo que esos son de los mejores recuerdos que no quedan inmortalizados. Mejor va cuando están en los sitios. Sí, fíjate, además, Diego, creo que... perdona, quería hacer un apunte, que Diego, eras compañero de habitación de Tamudo, que tampoco iba a seguir, y además Martín Lasarte Correcto. también terminaba su etapa. Los tres era una pena, ¿no? Porque tres, bueno, no emblemas, tú y Lasarte sí, Tamudo era una temporada solo, pero dejabais el equipo. Tuvo que ser bastante emotivo este momento. Además, justo cuando llegamos al hotel de concentración, Tamudo y yo concentrábamos juntos, y antes de comer nos pica la puerta, y era Martín, y nos dimos los tres un abrazo como diciendo, bueno, este es nuestro último partido en la Real. Además nos lo dijo Martín: chicos, vamos a hacer todo lo posible para dejar el equipo en primera división, así que vamos a ello, ¿no? Entonces, bueno, ya íbamos acumulando vivencias dentro que bueno, que en algún momento tenían que salir por algún lado, ¿no? Y esterilizarse. Sí, y lo que te comentaba, que al final, fíjate cómo son las cosas, que luego, cuando tú estás en un sitio, estás muy feliz, estás muy, bueno, puedes estar bien, puedes estar mal, pero sobre todo es cuando echas la vista atrás, y no tanto por ti, sino por el final el recuerdo que dejas, y es lo importante, que tú sabes si lo has hecho bien en equipo, o si has hecho lo que debías, cuando el recuerdo es bueno. Y los mensajes que nos han dejado los seguidores sobre ti, la verdad que guardan mucho cariño, guardan un gran recuerdo de ti, o sea que eso al final es lo que va a quedar para siempre, ese recuerdo que se lleva toda la afición de Donosti, en este caso, de ti, que es lo importante. Más allá de títulos y todo, es un poco el buen recuerdo que dejaste, que eso es señal de que se hicieron las cosas bien, Diego. Solamente quería decirte por aquí que me se llegó mucho cariño hacia ti. Eso me da, bueno, me emociona, ¿no? Saber que, a pesar de haber marchado ya cerca de 14 años allí de la Real, bueno, pues que la gente me siga recordando eso, bueno, pues me hace feliz. Sí, pero eso es solo consecuencia tuya, ¿eh? O sea, eso es todo mérito tuyo. Así que nada, pero bueno, te vas muy triste de la Real Sociedad, pero el fútbol te tenía guardado otra sorpresa. Es verdad que pasas 2 años en Hércules, en unos años un poco complicados, porque venía, bueno, de ese descenso de primera, en el que, bueno, no se gastó mucho dinero, y luego, bueno, pues todo lo que había de tema deportivo y demás, pero bueno, llegas a Eibar, 2013-2014, 33 años, y a poco pues viendo un poco el final de tu carrera, pero de repente a primera división con el Eibar. No sé cómo se explicó eso, cómo se vivió desde dentro. Es un poco también lo que le está pasando al Mirandés este año, pero un sitio tan chiquitito, con tanta cultura de fútbol, que de repente se plantea en primera división. Tú fuiste uno de sus protagonistas, y cómo se vivió desde dentro aquel ascenso. Bueno, pues se vivió, bueno, es cierto, a lo mejor ya por la experiencia que llevaba, ¿no? Por las vivencias que había tenido, ¿no? O por las similitudes que podía tener con
con el ascenso del Getafe, yo concentraba con Mikel Arrobarrena. Mikel Arrobarrena ya, bueno, pues era el delantero centro del Eibar, el capitán, ¿no? Con Añibarro. Y hubo un momento de la temporada, siempre además íbamos en el coche, porque él vivía en Tolosa y paraba por San Sebastián, entonces nos subíamos en el coche y nos íbamos a entrenar a Eibar, ¿no? Y uno de los días le dije, digo, Arru, yo creo que ascender. Dice, joder, Diego, queda mucho, quedaba, no sé si quedaba toda la vuelta. Digo, yo la sensación que tengo, digo, que ascendemos ahora o no asciende nunca el Eibar. Digo, se está dando todo para que ascendamos, digo, porque además no tenemos presión, no, la sensación es difícil que nos hagan un gol, no sé, estábamos en una dinámica buena. Y bueno, fuimos empezando, fuimos pasando jornadas y bueno, y cada vez lo veíamos más cerca. Encima jugábamos con rivales directos y no perdíamos, sino que empatábamos y manteníamos la distancia. Pues lo recuerdo, pues fue el día del del Deportivo La Coruña, que a pesar de que ellos se ponen 1-0 ganando, les conseguimos empatar y bueno, hacemos buen partido allí. Y no me sorprendió, sinceramente, que ascendiéramos con el Eibar, ¿no? A principio de temporada dices a priori, bueno, cuando firmas allí es bueno, para intentar mantener la categoría, porque era un recién ascendido de Segunda B. Pero a medida que iba avanzando la temporada y conociendo al míster, a Gaizka, que había tenido la suerte de ser compañero de él en la Real Sociedad, no me sorprendió el ascender con el Eibar, ¿no? Éramos un equipo que no teníamos ninguno, pues, quitándome a mí, yo creo que no había ningún jugador con experiencia en Primera División. No sé si Jota ya había llegado un equipo muy ambicioso, éramos un equipo que luego, aparte de tener esa ambición, éramos muy compañeros y estábamos siempre intentando ayudarnos. No había manera como decimos en el fútbol, no había manera de meternos mano en un terreno de juego, ¿no? Y eso en Segunda División dice mucho, ¿no? Y es la diferencia para estar ahí arriba. Entonces, bueno, no me sorprendió, pero sí es cierto que una vez que llega el partido del Alavés, nos metemos en el vestuario, ya estábamos duchados para irnos a casa y vemos que en el descanso, nada más iniciarse el partido en el descanso de Las Palmas, vemos que le empatan, ya nos quedamos otra vez en Ipurúa, nos pusimos otra vez la ropa de jugar y a esperar el resultado de Las Palmas, que al final dio la suerte de que empataron y pudimos celebrar el ascenso 2 jornadas antes de terminar la liga. Entonces, bueno, pues para nosotros fue muy emotivo, fue bonito, pero quizás que fue el que menos me sorprendió, por decirlo de alguna manera. Sí, no el que menos disfruté, ¿vale? No quiero decir eso, porque lo disfruté igual que los 2 anteriores, pero fue el que menos me sorprendió. Sí. Queda claro, y de hecho la temporada siguiente te vas al Llagostera y por poquito la volvéis a liar, que os quedasteis cerquita de meteros en playoff, pero bueno. Lo que te decía de los seguidores, Ángel, preguntas de los seguidores, ha habido cosillas, sí. Sí, no, mientras hablaba Diego, estaba mirando la plantilla del Eibar y Jota venía del Castella, así que tampoco había jugado en primera. Sí, erais todos novatos. Además estaba Morales también, con 26 años y no había jugado en primera todavía. Y ahora ha vuelto a ascender con el Levante. Bueno, vamos ahora con las preguntas de los seguidores, Diego. A ver, voy a buscar un poquitín. La primera. Bueno, esta te la voy a hacer porque te debe de conocer y me llamó la atención. Dice Alvarito FDM. Pregunta, ¿qué le parece su capitán del equipo cadete que entrena en Miguel Turra, por favor? Hostia, ese es con trampa. Bueno, yo creo que se refiere o a Pablo Carretero o a Roberto Morales. Bueno, son 2 muy parecidos, son 2 centrales zurdos que pueden jugar de lateral zurdo. Uno tiene más recorrido que el otro, pero bueno, son 2 jugadores que si se trabajan y se lo creen y lo hacen bien todos los días, no solo el día del partido, pueden vivir del fútbol, porque cualidades tanto físicas como técnicas tienen los 2.
Ujú. Vale. Vamos con la siguiente. Mira, nos la deja Fútbol Carroza, que es un preguntador habitual, y pregunta top 3 de jugadores más duros a los que te has enfrentado. 3 de los jugadores más duros a los que me he enfrentado. Fíjate, de los más duros. No sé si de los más duros, de los que me daba más miedo saltar con el de cabeza es David Zaganzo, el que tengo ahora de presidente en AFE. Siempre que lo veía Sí. por detrás, siempre me acojonaba. Digo, me va a pegar un rodillazo en la nuca. Sí. O Sí. sea, luego otro así jugador duro. Bueno, entraba fuerte a la pelota y era, la verdad, que era contundente. Antonio López era el jugador, el lateral zurdo del Atlético de Madrid. Y luego otro jugador así duro, bueno, Antonio López pues había ahora sido compañeros en la cantera del Atlético, compañeros del además. Atlético de Madrid, sí, sí. Sí, misma quinta. Sí. En su, bueno, tanto en el Atlético como en el Mallorca, luego cuando va, nos enfrentamos. Y luego así, bueno, pues a lo mejor, a ver, que recuerde, tengo que echar un poco la vista atrás. Hombre, jugaste contra Pablo Alfaro y Javi Navarro y esta gente, Sí, ¿no? pero no, Pero no te tocó muy de lleno. no, claro, no, en lo que es en acciones del terreno de juego no coincidíamos mucho, ¿no? Ya, Pablo García, El de los los Asuna, Asuna. el también canterano Osasuna, de... ese, que Sí. también canterano del Atlético de Madrid, que juega en el Real Madrid, Osasuna, Pablo García. Era Sí. duro de narices, iba a decir cojones, pero Sí, a lo sí. mejor... Pero bueno, Diego, tú también eras bregador y no te amilanabas ante No, estos jugadores. no, porque además Sí. con ese tipo de jugadores como entraras flojo, tú de encima te hacías daño. Así que nada, había que entrar igual de duro que ellos. Claro, Nobles, pero eso es. duros. Exactamente, sí. Ahora vamos con la otra cara de la moneda. Pregunta Muñoz Marín, ¿a qué jugador te costó más parar? ¿A qué jugador? Mira, quitando a Messi, que Messi Juega en yo otra siempre liga. digo que Sí. he tenido la suerte de sufrirlo. Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho. He tenido la suerte de sufrirlos, ¿no? Pero quizás al que más me costó también fue porque me pilló sin experiencia, ¿no? Era mi debut en primera división, Pablo Aimar. Pablo Aimar. Pablo Aimar y Valerón. Fueron los dos primeros marcajes que hice en primera división. Me tocó Pablo Aimar y Valerón en su mejor época, así que imagínate. Ya. No, es que son dos jugadores. Mira que hemos hablado mucho de Valerón, de la cámara lenta, de lo difícil que era quitarle el balón. Sí. No, es que Tremendo. te enseñaba la pelota, tú metías el pie y Sí. te la quitaba. Ya está. Me la hizo el primer año, Sí. entré en todas. Y luego Pablito Aimar, todo lo contrario. Cambio de ritmo, fintas, juego con el cuerpo. Tremendos jugadores, Sí. Pues eran los dos primeros marcajes que hice en primera división, Pablo Aimar y el segundo, Juan Carlos Valerón. No estaba mal para empezar. Ya dije, bueno, ya solo puedo mejorar. Bien. Vamos con la siguiente. A ver. Sí, esta me preguntan dos personas, UZL y Ángel RNC, preguntan que si es verdad que el Endoiro te tenía fichado para el Deportivo. Sí es cierto que había una oferta el año que firmo en el Hércules, pero solo me ofrecían un año y luego al final me decanté por el Hércules de Alicante. Ah, vale, fue la temporada que sales de la Real. Entonces Que tenías salgo la oferta del Depor y del Hércules. del Pero Hércules, el sí. Depor era en primera. No, en segunda también. Los dos Estaba en segunda. segunda también. Sí. Ah, vale. Sí, no, yo no cambio mucho de colores. Te das cuenta de la Real Churiurdín, el Depor, el Hércules igual, o sea que no cambiaba mucho de color. Bueno, el amarillo del Cádiz. El azul hace juego con mis ojos. Vamos con la segunda parte de la entrevista, ¿vale? Hasta aquí la primera parte. La segunda es la más chula, son 4 juegos muy cortos, ¿vale? Que te van a encantar. Y el primero de ellos te lo cuento yo, en ausencia de Pablo, que no ha podido conectarse. Es el de los nombres propios. Yo te voy a decir una serie de nombres y tú me los tienes que definir con una sola palabra, al ser posible. Vale. Es difícil,
hay compañeros tuyos como Iván Amaya, como Michel, que lo han hecho, o sea que ahí te dejan el reto. Pero bueno, el primero de todos, Diego Pablo Simeone. Visionario. Vale. Y explico Fernando el porqué. Torres. ¿Puedo Sí, explicar el ahora, porqué? o bueno, sí, explícalo ahora si quieres. Porque fue el primer jugador que vi que se llevaba las cintas de VHS a su Sí. casa con vídeo del partido del rival con el que iba a jugar. Ah, sí. Sí. O sea, Yo del no se lo había rival visto con a el que iba a ninguno jugar, antes, ¿eh? O sea, las jugaba, por pedía ejemplo, antes de jugar contra ellos. claro, Ah, los pedía antes de jugar. A lo mejor jugaba, yo qué sé, contra el Getafe. Pues pedía sí. los 3, 4 últimos partidos del Getafe en casa y los veía. Ujú. ¿Y luego os daba indicaciones a vosotros o no? Sí, 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 sí. Sí, Lo ¿no? que se ve de entrenador dentro del campo de fútbol era igual. Sí, ¿no? Pero sobre Mm. sobre los partidos que venían, es decir, aprovechaba esos vídeos que veía para daros indicaciones de, oye, cuidado que estos juegan por aquí o que juegan por allá o... Sí, 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 no. Y cuidado que este jugador es así, este jugador es de la otra manera, tápale por aquí, déjale que vaya por el otro lado. Sí, sí. Sí, sí. Era un poco intenso a veces también, ¿no? Sí. ¿Me oíste? No, no, lo último no se Ah, cortó. vale. No, que hemos tenido compañeros también de él que nos decía que también era un poco intenso, que a veces era como solo fútbol todo el rato y que puede llegar incluso a cansar. Sí, bueno, pero ya al final, yo en mi época yo acababa de llegar y para mí todo era nuevo. O sea, Sí, estaba llegando a la élite y claro, yo me quedaba con la boca abierta mirándolos. claro. Era todo aprendizaje. Vamos con el segundo nombre, Fernando Nada. Torres. Definición, gol, ambición. Vale, además le conociste a un Fernando Torres muy, muy jovencito, eran sus primeros años en Primera División, pero ya se cargó el equipo a las espaldas, siendo tan jovencito. Sí, sí, se echó con 20 años, 19, 20 años, se echó el equipo a las espaldas y no un equipo cualquiera, un equipo como el Atlético de Madrid con todo lo que conlleva ser del Atlético de Madrid y jugar en el Atlético de Madrid, las dimensiones que es el Atlético de Madrid. Ujú. No escucho nada. No te escuchamos, Diego. No te escucho nada, Uti. No, no, que digo que no, yo el audio no lo he escuchado. No. No, yo Yo pensaba que tampoco. era No, no, vuestro un no se pitido. escucha. No se te No. escucha, Uti. Yo escucho un pitido nada Nada, más. nada, nada. Estos son los A ver problemas si del le Por directo. ahora, recuperamos. Ahora sí, no se te oía, Uti. ahora sí. Vale, me quité Ahora los sí, no se te oía auriculares nada, porque sí. estaba también sin batería. Vale, el siguiente Estamos nombre del teniendo que te quería problemas hoy, hablar ¿eh? es Raúl Albiol. Joder. Raúl Albiol, un fenómeno. Sí, es que un fenómeno. Raúl Vale, es un fenómeno. coincidiste con él que cuando él estaba muy, muy joven en el Getafe y bueno, luego la carrera que tuvo, pues fíjate, fue impresionante, ¿no? De ahí pasó a Valencia y demás. ¿Ya se le viene hechuras del gran central que podía llegar a ser? ¿O esa fama de que era un poco quedado quizá sembraba dudas? No, no, Raúl es cierto que cuando llega a Getafe del accidente, con lo cual empezamos a disfrutar de Raúl ya entrada la temporada. Yo creo que los primeros partidos que disputa Raúl es en la segunda vuelta ya. Y bueno, ya se le veía madera, ya se le veía un tío bueno, que sabía de lo que iba esto, un tío con carácter, un tío bueno, que estaba claro que iba a ser uno de los mejores en su puesto de central. Viene combinando, alternando con nosotros medio centro y central y bueno, acaba terminando jugando de central la mayoría de los partidos. Vale. El siguiente nombre por el que me gustaría preguntarte es Claudio Bravo.
Claudio Bravo yo creo que fue un adelantado a su época. Yo creo que fue, o yo recuerdo ser de los primeros porteros en manejar el golpeo del pie mejor que un futbolista, ¿no? De hecho, a pesar de las intenciones que tenía Martín Lasarte, marca un gol de falta y Martín no quería que la chutara, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que eso lo dice todo de Claudio. Yo creo que fue un adelantado a su época. Sí, es lo que te iba a preguntar, que en esos tiros de faltas el entrenador estaba totalmente en contra. Era él el que tiraba. Sí, además no, lo veníamos hablando durante semanas. Bueno, tampoco nosotros teníamos un especialista, aunque estuviera Xavi o que estuviera Antoine ya, pero no teníamos un especialista, ¿no? En el lanzamiento de faltas. Y era la última jugada, creo recordar, de la primera parte contra el Nastic de Tarragona. Y en ese momento, como lo habíamos hablado durante la semana y tal, pues se me ocurre llamar a Claudio. Claudio, va, vente. Y Martín, en un principio, desde cuando lo vio, no quería que fuera Claudio a lanzar la falta. Y bueno, y sabíamos que el golpeo de Claudio era fuerte, era potente, con lo cual lo que hicimos fue ampliar la barrera del Nastic para que el golpeo de Claudio fuera entre nosotros, ¿no? Y con la suerte que tuvimos que acabó entrando el balón y de hecho ese partido ganamos 1-0, gol de Claudio. Curioso como poco. Y el último nombre, porque me gustaría preguntarte, es el Loco Abreu. Coincidiste con él, si no me equivoco, también en la Real Sociedad. Compañero de Pues, habitación. compañero de habitación. ¿Y Sí. la fama o ese mote de Cuerdo. loco le venía Mira, bien? ese lo tengo claro, el adjetivo, lo tengo claro. Cuerdo. El loco más cuerdo que he conocido. Ah, sí, es curioso. Sí. ¿Y eso? Absolutamente nada. Yo creo que es, yo qué sé, se lo pusieron, pero era, como siempre digo, el loco más cuerdo que he conocido, ¿no? Un tío súper tranquilo, tenía, bueno, pues sus costumbres, sus vírgenes, que se enfadaba con nosotros, con Claudio y conmigo, pero bueno, porque llevaba un santuario al vestuario con muchas vírgenes chiquititas y tenía sus manías, ¿no? Pues cogía una tiza y se tenía que dar 13 veces, hacerse 13 cruces en la planta del pie y Claudio y yo nos poníamos a contar al lado de él, 7, 16, 53, para liarlo, para volver a empezar a hacerse 13 cruces. O dejaba un momento su asiento, se iba por material y cogíamos y le dábamos las vueltas a las vírgenes mirándole a la pared y se cabreaba con nosotros. Bueno, pues estábamos así con el loco, pero la verdad que de loco no tenía nada, era un tío totalmente cuerdo. Vamos, que los que le volvíais locos erais vosotros Sí, los que le volvíais loco a él. sí, nos Claro, gustaba volverle loco. de ahí se explica todo, pero bueno. Nada, David, tiras con el siguiente, ¿verdad? Sí, este se llama Cortitas y al pie. Son una serie de preguntas cortas, aunque las respuestas no tienen por qué ser cortas, y el objetivo es sacarte alguna anécdota o conocerte un poquito mejor. Vamos allá con la primera. Un apodo por el que te conocisen tus compañeros. O Toro Blanco O Toro Blanco. o Pirri. Lo de Toro. Toro Blanco me lo ¿De pone dónde Jica viene lo de Toro Crayoveanu. Blanco? Me lo pone Jica Crayoveanu en el Getafe, porque como veis hoy, a pesar de que llevo todo el fin de semana que he estado en un torneo de verano con los chicos, no cojo nada de color, soy blanco como la pared. Y decía que tenía mucha fuerza y bueno, me puso el apodo de Toro Blanco y ahí me quedé con Toro Blanco. Era en esa época, a Jica le daba por poner apodos y a Ricky le puso Búfalo de pelo corto, o sea que bueno, bueno, ahí estábamos. Y lo de Pirri, bueno, Vamos. pues aquí en Ciudad Real, bueno, Pirri, pues llamar a alguien cuando no conoce su nombre o lo que sea, oye, Pirri, tal. Pues mi padre tenía la costumbre de llamar a todo el mundo Pirri, y yo me quedé con Pirri. Pues ya está, pues Pirri. Muy bien. Un ídolo de la infancia. Bueno, yo creo que la gente de mi época, yo creo que del mundo del fútbol lo tenemos claro, Maradona. Un jugador que jugaba en tu posición y que más difícil te lo puso a ti para jugar.
o con el que te exigía darlo todo para competir entrenamiento tras entrenamiento para llegar al fin de semana y jugar tú? Pues el que me obligaba mucho y no jugaba en mi posición es Ibar. Ibar Dorado estaba todo el rato, no compartíamos puesto, no luchábamos a lo mejor por un puesto porque no compartíamos ese puesto, pero sí estaba todo el rato encima mía obligándome a rendir más, a dar más. Él y Belenguer ese año estuvieron muy encima mía obligándome en cada entrenamiento pues a dar un poquito más de mí. Ujú. El campo rival que más intimidaba. El Bernabéu. Recuerdo la Ujú. primera vez que entré en el Bernabéu, bueno, pues normalmente todos los campos, cuando sales del túnel del vestuario, ves el cielo. Bueno, pues es como una sensación de liberación, de libertad, no sé, de tener escapatoria, ¿no? Pero en el Bernabéu yo recuerdo la primera vez que fui, hasta que no me metí dentro del campo, casi en el medio campo, no vi el cielo. Digo, madre mía, esto cómo se llena la que nos va a quedar aquí, ¿sabes? Luego se nos daba bien, luego no se nos daba mal jugar en el Bernabéu, pero joder, esa sensación inicial no se la deseo a nadie. Una camiseta de un rival que te costase conseguir o que guardes con especial cariño. Pues la que guardo bueno, con un cariño. No era mucho de cambiar camisetas, siempre las cambiaba con amigos, pero una de las que sí guardo con más cariño es la de Gavi. Cuando está en el Zaragoza, bueno, pues después de haber vivido con él una temporada importante en el Getafe, ver bueno, que estaba en el Zaragoza y tener la suerte de enfrentarme a él y de hacerme sufrir, bueno, pues esa es una de las que guardo con más cariño, al igual que guardo con cariño como la de Toche o Antonio López. Yo no era de cambiar camisetas con rivales y las cambiaba con amigos, ¿no? A lo mejor ahora dices, bueno, hostia, le podía haber pedido la camiseta a Ronaldo o a Ronaldinho, tal, ¿no? Pero era más de cambiarla con amigos que bueno, con compañeros con los que solamente me hacían pasarlo mal. Ujú. Una pregunta que solemos hacer a todos los exjugadores del Atlético de Madrid o categorías inferiores del Atlético de Madrid, como es tu caso. ¿Alguna anécdota con Jesús Gil? No sé si tendrás alguna que nos puedas contar. Sí, tengo una. El segundo año, creo, sí, el segundo año, era yo capitán, era uno de los capitanes del Atlético de Madrid B y nosotros siempre le hacíamos un poco la pelota a Jesús Gil, ¿no? Y en su cumpleaños, pues siempre hacíamos una comida y lo llamábamos y le regalábamos, pues, un detalle, ¿no? Y yo creo que ese año le regalamos una gráfica, una pluma, ya no me digas la marca porque ni me acuerdo ni nada, ¿no? Y estábamos allí bueno, estábamos a punto de meternos en playoff para subir a Segunda A, porque ese año ya el primer equipo sí estaba para subir a Primera División y subió. Entonces, bueno, pues empezamos a hablar de los viajes y tal y no sé por qué surgió pues Las Vegas. Y bueno, ya nos tenía en esa comida, ya nos tenía palabrado el avión, el hotel, los días que íbamos a estar. Bueno, en un momento lo organizó todo. Luego nos subimos, yo creo, pero bueno, en ese momento lo organizó todo y teníamos el viaje a Las Vegas preparado para si ascendíamos ir para allá. Qué bueno. Una anécdota con un árbitro. Algo que te pasase con un árbitro, con el que te llevases bien o con el que no acabases de entenderte. No sé, una anécdota que nos puedas contar. Bueno, pues hemos hablado antes de Raúl Albiol. Fue cuando marcó un gol. Yo creo que le ganamos al Madrid 2-1 en Getafe, creo que fue 2-1 y el segundo gol fue de Raúl Albiol y se pone a celebrarlo y se quita la camiseta, ¿no? Entonces va al árbitro, no me acuerdo en ese momento quién era el árbitro, y va a sacarle tarjeta. Entonces yo voy, antes de sacarle tarjeta, me pongo delante del árbitro y le digo, joder, no le saque tarjeta, digo que no tiene bazo, que lo ha perdido, ¿no? Y se me quedó el árbitro mirando como diciendo, este me está vacilando, lo expulso a él, ¿a quién expulso, no? Entonces se empezó a descojonar, se empezó a reír conmigo y dijo, sí, le tengo que sacar tarjeta, ¿no? Y le sacó. Dice, aunque no tenga bazos,
sacar. Bueno, pues fue tonterías de esas del momento, porque además es lo que comentaba, ¿no? Al principio, que fue cuando Raúl tuvo el accidente y no pudo hacer la pretemporada con nosotros. Ujú. Y vamos con la última, que es una clásica de esta sección. ¿Cuál es la mayor bronca que recuerdas, que pasa el tiempo y no has olvidado? Una bronca puede ser entre compañeros o del míster hacia los jugadores porque la cosa no está saliendo como tenía planteada. Una bronca gorda que pasa el tiempo y te sigas acordando de ella. Hostia, pues mira que no recuerdo así muchas broncas, pero sí, a ver, voy a hacer un poco de memoria. Pues no recuerdo, joder, mira que he tenido momentos y tal, pero no recuerdo así una bronca. No sé si es porque a lo mejor las broncas no las olvido, ¿no? Pero sí tengo, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí recuerdo con Feline, no una bronca. Lo que sí recuerdo con mucho cariño es el último partido previo a las vacaciones de Navidad. Además jugábamos, creo que era contra el Sporting, un domingo a las 12 de la mañana, previo a las vacaciones de Navidad. Y nos junta Felines, pues lo típico, terminas de calentar, te estás vistiendo, te pones la camiseta y te junta en el centro del vestuario para dar la última arenga, ¿no? Y dice, chavales, solo voy a decir Se pone entonces y dice, hacia Belén va una burra, se puso a cantar un villancico antes de jugar el partido, y esa anécdota sí la recuerdo de Feline, ¿no? Pero broncas así, recuerdo alguna de Cantarero estando en el filial, pero poco más. Ujú. Lo Vale, malo vamos, Diego. hay que olvidarlo rápido para mejorar y ya está. Sí, sí. Sí, eso es así. Vale, ahora en el siguiente juego, Diego, te voy a preguntar por compañeros, ¿vale? Y empezaríamos por la portería. Me gustaría saber quién es ese portero que recuerdas como el que más seguridad te aportaba. Que dices, Claudio bueno, Bravo. pues si me... Vale, Claudio Bravo, lo tienes clarísimo. Sí. Vale. Mira que he tenido la suerte de estar con Sergio Aragonés, Sergio Sánchez, Asier Riesgo, Chubicaray, bueno, pues, pero bueno, el Mono Burgos, ¿no? Pero el que recuerdo con más seguridad, también con el que más he jugado casi, ¿no? Con Claudio. Uh-huh. Ahora, me gustaría, para preguntarte por los defensas, si te tuvieras que enfrentar a Vinicius, Mbappé y Lamine Yamal, ¿qué 4 defensas escogerías de compañeros? ¿Pernía? Para enfrentarte a Vinicius, Yamal y Mbappé. Vale, sí. Sí, Pernía, Belenguer, Carlos Martínez y la Vaca. Perfecto. Además, Belenguer seguro que alguna que otra patada Sí, les daría. amigo no iba a hacer. No. Sí, sí. Vale. La siguiente pregunta sería el compañero más pesado en el sentido de que no deja de dar indicaciones, que fuera una especie de extensión del entrenador. Pues mira, Belenguer era uno. Belenguer era uno que no callaba, estaba todo el rato diciéndome, corrigiéndome dentro del terreno de juego. Bezares era otro, Juanjo Bezares del Cádiz, El era del Cádiz. otro. Sí. Sí, sí. Y la Vaca también, la Vaca y Aramburu también eran dos compañeros que estaban todo el rato corrigiendo y bueno, y haciendo que, bueno, que corrijamos posiciones y avisándonos, ¿no?, de los posibles peligros. Vale. En la siguiente te quiero preguntar, un compañero que abusara del regate, que no soltara el balón, que habría que pedírsela. Mira, pues hubo una época de Ricky. Ricky cogía la pelota y era todo para adelante, no, pero sí de velocidad, y había veces que no tenía que esperar porque no llegábamos. Morales en esa época empezaba en banda izquierda y empezaba a pegar recortes, casi pegaba más recortes que Onésimo. Sí, sí. Y bueno, yo creo que esos dos, ¿no? Morales y Ricky.
De hecho, Morales metió un gol a lo Messi, ¿no? Se recorrió todo el campo ahí Sí, con sí, regates y sí, sí. autopases. Sí, sí, un Sí, fenómeno. sí, sí, sí. El Moro, la verdad que en esa época estaba, no iba a decir fino, está igual de fino ahora, ¿no? Pero en esa época se abusaba más del recorte. Sí, sí. Jo, fíjate, es que ha vuelto a primera hora con el Levante. Es tremendo. Mira, hablando de Morales, ¿a ti te parece que tanto Morales como Xavi Prieto, o por lo menos a mí me lo parece, que son dos de los jugadores más infravalorados que ha habido en la liga? ¿Puede ser? Yo la verdad es que siempre los he tenido en un altar a los dos, ¿no? Tanto a Xavi Prieto, que le llamo el ilusionista, como al Moro, ¿no? Al comandante, ¿no? Eh, yo creo que a nivel internacional, me refiero a nivel de selección, yo creo que sí se han merecido alguna oportunidad que otra. Yo creo que tanto el Moro como Xavi Prieto, yo creo que se han merecido vestir la elástica de la selección española, o por lo menos tener la oportunidad. Y en ese aspecto sí a lo mejor pueden, o, bueno, sentirse infravalorados, ¿no? Pero luego en sus equipos son estándar. Ujú. Moro lo que es en el Levante, o sea que son buque insignia de los dos equipos. Sí, a eso me refería, en que han coincidido una época espectacular de la selección y a lo mejor en otra época pues sí que hubieran sido internacionales y hubieran tenido más reconocimiento, porque por calidad son jugadorazos tremendos. Vale, Mm. luego te quería preguntar, el mejor lanzador de faltas que has visto. El mejor lanzador de faltas que vi, Bernardo Schuster. Ah, bueno, como compañero, bueno, en Como los entrenamientos compañero, también, sí. como compañero, Pernía. Antonio López también tiraba muy bien las faltas. Ujú. Antonio López también tiraba muy bien las faltas. Paunovic también tiraba muy bien las faltas. Y bueno, y yo creo que sobre todo me quedaba con esos, ¿no? Me quedaba con Pernía, Antonio y Paunovic. Ujú. Eh, Ahora te quiero preguntar por quién sería la alegría del vestuario, de un jugador que hiciera equipo, que no parara de contar chistes. Pues alegría del vestuario, Pachón. Pachón, en esa época Pachón y Pulido, la verdad que eran el alma del vestuario. Estaban todo el rato no contando chistes, pero siempre contando anécdotas, bromas. La verdad que sí, ¿no? Luego el Moro también a pesar de ese aspecto, también es otro que siempre está haciendo bromas y con chascarrillos dentro del vestuario que la verdad que te lo ameniza todo y te lo pasas bien. Ujú. Ahora, un capitán, en el sentido de que digas un jugador que fuera un ejemplo para todos, que sacara la cara por el grupo, por el equipo, ¿quién se te viene a la cabeza? Pues mira, sobre todo por lo que he vivido, Aramburu y La Vaca. Ujú. Aramburu y La Vaca fueron dos personas que en mi regreso a la Real, en un principio querían que yo entrenara apartado y fueron Aramburu y La Vaca los que hablaron con Lillo para que yo entrenara en dinámica del equipo y que no estuviera apartado. Entonces, bueno, pues ahí me demostraron, después de mi primer año, que no fue muy bueno, me demostraron bueno, que están por encima de todo y que quieren la unión y del vestuario. Ujú. Además, fíjate que gracias a ese empujón luego revertiste la situación, Sí, con tu sí, 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 ayuda por y eso. con tu esfuerzo. Sí, 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 una sí, sí, por combinación. eso no. Ellos pusieron la primera piedra, entonces con lo cual ya no podía fallarlo, ya me sentía siempre en la obligación, cada tanto con el equipo, ¿no? En este caso con la cabeza visible de Aramburu y La Vaca, como luego con Lillo y el resto del plantel, ¿no? No podía fallarles. Vale. Y ya por último te quiero preguntar por un nombre propio que se nos ha escapado durante toda la entrevista, que es el francés, ¿no? Griezmann. No hemos hablado de él, pero tú viste su debut con la Real en segunda y el año que ascendéis era un chavalín de 17, 18 años. Ostras, ¿tú esperabas que fuera a llegar el jugador que ha sido? A lo mejor no a tan nivel, ¿no? Tan alto, ¿no? Porque él hubo una época que estaba comiendo la mesa de Messi y Cristiano, ¿no? Y eso son palabras mayores, ¿no? O sea, estar a la altura de Cristiano y de Messi, que te comparen con Cristiano y Messi, eso es, bueno, eso es que tienes algo especial, ¿no? Es cierto que desde el primer momento que viene a jugar, a debutar con nosotros y a jugar los partidos de pretemporada,
en muchos momentos de concentraciones y de comidas lo hablábamos tanto Carlitos Bueno como Claudio y yo, ¿no? Que Antoine estaba tocado con la varita. Jugaba con nosotros 20 minutos en un partido de pretemporada y marcaba 2 goles. Venía al siguiente partido y te marcaba uno en 10 minutos. Debuta en segunda división y la primera que tiene con la derecha la enchufa y ganamos el primer partido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí te das cuenta de que aparte de ser bueno, tienes que tener, bueno, pues esos no golpes de suerte, pero sí esas circunstancias que te hacen suerte porque la estás buscando, ¿no? Y el que más intentos hace, al final se la lleva y se la consigue, ¿no? Y Antoine, la verdad que aprovechó su oportunidad a las mil maravillas y al final mira dónde ha llegado. Ujú. Te cuento el último juego, Diego. Es una Venga, frase a la que le falta el final y el final lo tienes que poner tú, ¿vale? vale. Venga, al Diego Rivas de hace 25 años le diría que... Le diría que, a ver cómo lo explico. Vale. Que sí, porque es una cosa que se lo intento decir a mis hijos, de que no venirse abajo, de cuando un entrenador no te pone a enfadarte, porque al final el único perjudicado eres tú, ¿no? Yo creo que ese es uno de los fallos que tuve en mi juventud, ¿no? Me Ujú. costaba, luego ya lo aprendí, ¿no? Pero al principio el que no te salieran las cosas bien, el a lo mejor no salir de inicio, el no contar con los minutos que tú crees que te mereces, bueno, pues me generaba una situación negativa que en vez de revertirla positiva y aprovecharla para trabajar más, me venía abajo. Ujú. No que me Vale. venía abajo, sino que iba con desidia, con desgana. Ya, sí, te frustrabas y ya te bloqueabas y para adelante no ibas. Eso es. Entonces, Rivar hace 25 años le diría eso. Vale, perfecto. A mi carrera le faltó... A mi carrera le faltó en determinados momentos tener algo más de continuidad, ¿no? De a lo mejor por lo que he explicado al principio, ¿vale? Ujú. Me cerró alguna puerta que otra, sobre todo la renovación de la Real. Sí, vale. Entonces, El consejo... todo va en consecuencia de. Sí, pero bueno, o sea, esa parte sí es verdad que, claro, si nos vamos a la Real Sociedad me sorprende un poco, pero bueno, tú, joder, desde que estás en Getafe, eres titular Sí, sí, prácticamente en todos los la verdad, partidos, la o sea, verdad en que todos la los suerte que he equipos. tenido, la verdad que la suerte que he tenido, que en todos los sitios que he estado, siempre sí titular y he jugado mucho más partidos de titular que de suplente, ¿no? Pero entonces Sí. cuando había algún momento que el rendimiento por cansancio, por lo que sea, no era el óptimo y tenía que descansar o el entrenador decidía que tenía que jugar otro compañero, pues esa situación me generaba ansiedad, me frustraba y me enfadaba con el mundo, ¿vale? Por decirlo de Ya. alguna manera. Entonces yo creo que esa situación, si la hubiese cambiado, hubiese tenido unas consecuencias totalmente distintas. Vale, entendido. El consejo que le daría a los jóvenes futbolistas es, Apunta a la luna y vale, está claro. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido, espectacular. hasta gusto pese al tiempo, que ahí nos ha matado un poco, la verdad que me da rabia porque la entrevista ha sido buenísima, pero ha habido esos cortes ahí que no, bueno, son cosas que pasan, no podemos controlar, pero la verdad que ha sido muy Sí, bonito, no, Diego, no, ha la sido verdad increíble. que a mí me ha encantado, la verdad que he estado súper a gusto, lo que tú dices, la rabia es, estamos en verano y ha caído 4 chaparrones que se ha llevado todo internet, ¿sabes? O sea que, y Sí, bueno, y ahí hemos bueno, estado intentando adaptarnos, ¿no? Al final es como todo. claro. Luego esto lo apañé por fuera y queda todo seguidito, queda perfecto, ya verás, Diego, la gente le va a encantar. Y te Esperemos lanzo que sí. la última, que es el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote Abadía es... ¿Tiene que ser retirado? No tiene por qué ser retirado. A nosotros nos es más fácil que sea retirado porque luego tiene menos problemas con los clubs y tal, pero al Vale, final tú vale, eres el que espérate, nos va a hacer de anzuelo, Diego.
Si quieres, diles que no de cara. El problema es que si no está retirado, pues que hay que tratar con el representante, ¿sabes? Vale, No- vale. Voy a pensar a ver a ver, de la época. Sí, Hombre, de lo que tú veas. Seguro que tienes alguien cercano que este tipo de entrevistas le gusta bastante. sí, hombre, yo creo que Hemos estado mira, ya con Pernía, con Iván Amaya, con Mitchell, que hayan estado contigo, con con Crayoveano, ¿y Vivar? ¿Quién? Vivar Dorado. Con ¿Onano? Vivar Dorado no hemos estado. No sé si les recomendaron alguna vez, pero con Vivar Dorado no hemos estado. Y Vivar Dorado además ¿Nano Rivas? pasó por Santander en una época muy bonita, Sí. con Salva, con Amavisca, con Munitis. Luego fue muy típico de Tenerife, o sea que seguro que tiene un montón de cosas. Y si no me lo decís y le pregunto qué. Vale, sí, ahí nos tienes que echarte una mano, Diego, o sea que en tus manos Sí. nos encomendamos. Sí, además ha ascendido ahora con el Alcalá a segunda red. ¿Ah, sí? Sí, de entrenador. Ah, mira qué bien, qué guay. Pues nada, pues le Mm. preguntaremos entonces. Vale, pues con cualquier problema que no, me decís y yo le pregunto qué. Vale, Vale, perfecto, Diego. perfecto. Pues nada, pues hasta aquí la entrevista y decirte que quitando lo que hemos hablado de circunstancias que pasan, que la verdad que miles de gracias porque la verdad que te has prestado a responder a todas las preguntas. Joder, al final, bueno, pues has estado aquí con nosotros y ya hemos estado casi 1 hora y media hablando de aquel fútbol y la verdad que muy agradecido, Diego, de haber podido contar este tiempo contigo. Y nada, para lo que necesites, aquí está el Bigote de Abadía. Pues lo mismo os digo, lo que necesitéis, me dais un toque y encantado de ayudaros en lo que pueda. Perfecto, Diego. Pues nada, Vale. miles de gracias y nos vemos en la siguiente. Hecho, un abrazo. Hasta ahora. Venga, Chao, chao. gracias, Adiós, Diego. adiós. Hasta Chao, luego. chao.